Ahora procederemos a ver el último método que veremos en este curso para la obtención de diagramas de elementos mecánicos. Este método resulta sumamente beneficioso ya que pues reduce considerablemente la complejidad y sobre todo el tiempo para la obtención. Se llama método simplificado y se basa en la suma de áreas del diagrama de fuerza cortante. Se deben cumplir diferentes condiciones, entre las que destacan las siguientes. El diagrama de fuerza cortante será lineal con pendiente igual al valor de la carga distribuida si es que la hay. Eso está sumamente relacionado cuando vimos la relación entre diagramas. Ahí mencionamos que justamente la fuerza cortante, la variación de la fuerza cortante respecto a la longitud es igual a la menos carga distribuida. En ausencia de fuerzas perpendiculares a la barra, el diagrama será constante con una magnitud igual a la acumulada hasta cierta longitud. Esto no solo aplica para fuerzas perpendiculares, sino para cualquier tipo de fuerzas. Si en algún momento de nuestro elemento llega a haber ausencia de algo, pues todo permanecerá constante hasta que algo lo obliga a cambiar. En caso de una demanda puntual, llámese fuerza o llámese momento, se tendrá una variación vertical en su respectivo diagrama de elemento mecánico, con la misma magnitud de esta fuerza o momento. En las articulaciones siempre el diagrama de momento flexionante debe valer 0, es decir, en este punto el diagrama pasa por el eje X y si se desprecia el peso propio del elemento, entonces el diagrama de fuerza normal permanece constante con su respectivo efecto, a menos de que haya fuerzas uniformemente distribuidas axialmente. Esto también es posible, pero no lo veremos en este curso. El ejercicio que veremos en esta ocasión es el siguiente, donde tenemos una viga demandada por una carga distribuida y diferentes cargas puntuales, y también es isostática. Lo primero, como siempre hemos mencionado, consiste en la obtención de las reacciones. Esto pueden tomarse un tiempo de comprobarlas y son las siguientes. Lo que haremos a continuación será la obtención de los diagramas. En este caso de la viga no hay ninguna fuerza axial, por lo tanto el diagrama de fuerza axial es 0. También podemos decir que ese diagrama es un poco más fácil de obtener, bueno, siempre y cuando se tengan fuerzas uniformemente distribuidas axialmente, pero ese diagrama es muy intuitivo. Simplemente hay que ir viendo si el elemento se está comprimiendo y ver en qué momento van cambiando las fuerzas axiales. Entonces lo que ahorita haremos es enfocarnos en el diagrama de fuerza cortante y en el de momento. Recordando, una de las reglas es que en la presencia de una fuerza o momento concentrado habrá una variación lineal. Aquí es donde toma justamente la importancia de la convención que veníamos manejando, ya que si esta fuerza va hacia abajo, entonces proporcionará una variación negativa. Sabemos que nuestro diagrama tiene que empezar en 0 y tiene que llegar en 0, por lo tanto empezamos desde 0. Tenemos una fuerza puntual que va hacia abajo, por lo tanto habrá una variación vertical hacia abajo con un valor de 5. Llegaremos a menos 5. Después, otra de las reglas decía que el diagrama de fuerza cortante variará linealmente con un valor igual al negativo de la carga distribuida, donde ese negativo será la pendiente. Dicho de otra manera, aquí vamos a analizar desde este punto, desde que se aplicó esta fuerza puntual hasta este otro punto donde aparece otra fuerza puntual. Por lo tanto, estamos viendo que vamos a analizar esta distancia que corresponde a 1 metro. Si nosotros multiplicamos la distancia de 1 metro por la carga distribuida, que es la pendiente, pues nos dará la variación vertical. Nuevamente, retomando la convención, sabemos que la resultante de esta carga distribuida va hacia abajo, por lo tanto proporcionará una variación vertical, multiplicando 1 por 1 que nos da pues 1. Entonces, de menos 5 habrá una variación de una unidad hacia abajo, es decir, tendremos que llegar a menos 6. Por lo tanto, de este punto a este punto habrá que llegar a menos 6. ¿Cómo lo hará? Pues linealmente, que es lo que nos dice la regla, una línea recta. Llegando a este punto en el apoyo tenemos una fuerza concentrada que es la reacción de 9.75, por lo tanto de menos 6 pasamos verticalmente a 3.75. Después volvemos a tener la influencia de la carga distribuida, volvemos a aplicar. ¿Qué distancia es esta de aquí hasta acá? Donde volvemos a tener una carga distribuida, una carga puntual, disculpen, es 2 metros. 2 metros por 1 nos da 2. Esta fuerza va hacia abajo, la resultante va hacia abajo, por lo tanto habrá una variación negativa. Y de 3.75 menos 2 tenemos que llegar a 1.75 en este punto. ¿De qué manera? Pues lineal. Y si nos damos cuenta, ¿cuál es el valor de esta pendiente? Es una pendiente negativa y su valor es justamente menos 1, igual acá. Esta es una pendiente negativa con valor menos 1. En este punto vuelve a aparecer una fuerza concentrada, que en nuestro diagrama de fuerza cortante se verá con una variación vertical. De 1.75 menos 5 pasamos a menos 3.25. Después nuevamente 2 metros por 1 nos da 2.
va hacia abajo, entonces de menos 3.25 pasamos a menos 5.25 linealmente. Fuerza concentrada, menos 5.25 más 6.875 pasamos a 1.625. Después tenemos 4 metros, 4 por 1 nos da 4. Y pues menos 4 nos llegamos a menos 2.375. ¿Y aquí qué pasa? Pues que aquí tenemos una fuerza de 2.375 hacia arriba, por lo tanto va hacia arriba, sube y llega a 0. Lo que quiere decir que todo es correcto, puesto que empezamos en 0 y volvemos a llegar a 0. Como podemos ver, se han añadido aquí algunos signos. Esto tiene que ver respecto a la posición de estas áreas que se van formando, pues del eje X y del eje Y. Esto queda en el eje Y positivo, esta área, y esta queda en el eje Y negativo. Y este será el criterio para el cual vamos a tener que asignar estos signos. Lo que sigue ahora, y como dice el nombre del método, vamos a tener que obtener estas áreas. Si nos damos cuenta, nosotros podemos conocer cuánto vale esto, que es justamente 1 metro, 2 metros y todo eso, pero lo único que no conocemos es esto, es decir, no sabemos en qué punto esta recta se interseca con el eje X. Para hacer esto podemos aplicar el siguiente razonamiento. Esto es una distancia X a la cual esta recta se interseca. Por lo tanto, vamos a relacionar esta variación horizontal con esta variación vertical. Vamos a hacer prácticamente una relación entre triángulos, considerando este triángulo y el triángulo que se formaría si tenemos esta recta y hacemos esto, o sea, un triángulo que se forma así. Por lo tanto, vamos a hacer las relaciones entre las variaciones. Variación horizontal en este triángulo es X, variación vertical es 1.625. Ahora, de todo el triángulo en conjunto, ¿cuál es la variación horizontal? 4 metros. ¿Y cuál es la variación vertical? Pues este más este, ahora sí en valor absoluto, porque recordemos que estamos considerando todo este triángulo. Haciendo esta igualación, despejando X, llegamos a la conclusión de que X es igual a 1.625, lo cual ya lo esperábamos. ¿Por qué? Porque si sabemos que la pendiente es menos 1, entonces para que se llegue de 1.625 a 0, con una pendiente de menos 1, forzosamente esto tiene que valer 1.625. En este caso era fácil deducirlo de esa manera, pero cuando ya tenemos otro valor en la carga distribuida que va a afectar el valor de la pendiente, esto resulta sumamente fácil. Procederemos a ir obteniendo las diferentes áreas. Esta sería la primera, que de hecho anteriormente ya las nombramos, 1, 2, 3, 4, 5. Para la primera área tenemos un trapecio. Sabemos que el área de un trapecio se calcula como base mayor más base menor por altura sobre 2. Todo esto sobre 2. Entonces, ¿cuál es la base mayor? Sería esta. Obviamente en valor absoluto. O sea, ahorita ya no nos importa el signo que tenga, sino vamos a tomar el valor absoluto. ¿Dónde sí nos va a importar el signo? Pues al final el valor del área que obtengamos está relacionado con el signo que tiene en su posición respecto al eje Y. Recordemos, este era negativo, por lo tanto, una vez calculada el área con todas las dimensiones en valor absoluto, ya le vamos a asignar el signo. Es decir, esto era 6, 5, aplicamos la fórmula, nos da 5.5, pero como es negativa esta área debido a su posición, va a ser un área de menos 5.5. Lo mismo aplica para las demás. Para el caso 2 tenemos nuevamente un trapecio. Consideramos, aquí en este caso sí son positivas, pero de todos modos si no lo fueran, las consideramos positivas. Calculamos el área con todas las dimensiones en valor absoluto y al final el signo, que en este caso es un más, se lo asignamos. El área 3 también es un trapecio y el área 4, pues aquí ya son los triángulos que hace rato encontramos. Esta distancia de 2.375 simplemente es los 4 metros que sabemos que es todo, menos el 1.625 que tiene el valor esta X. El área de un triángulo sabemos que se calcula como base por altura sobre 2, por lo tanto simplemente hay que aplicar las expresiones y asignarle el respectivo signo que tenga el área. Lo último que queda por obtener es el diagrama de momento flexionante. Aquí tenemos que recordar pues las respectivas reglas. Tenemos en nuestra viga, o sea, siempre tenemos que empezar desde 0 y vamos a terminar en 0, eso lo sabemos. Empezamos desde 0. En nuestra viga sabemos que aquí no hay ningún momento concentrado, el único momento concentrado que tenemos es hasta acá. Por lo tanto, aquí no habrá ninguna variación vertical, es decir, vamos a empezar aquí. Después, sabemos que el diagrama de momento flexionante es la integral del diagrama de fuerza cortante. Es por eso que calculamos el área, porque sabemos que una interpretación de la integral es el área bajo la curva. El signo que tiene estas áreas va a ser el tipo de variación, es decir, se va a tener una variación positiva o una variación negativa. Esta área sabemos que empieza en 0 y tiene un rango de 1 metro, como lo vemos aquí abajo. Por lo tanto,
Desde 0, que empieza hasta 1 metro, que sería acá, vamos a tener una variación negativa por el signo de 5.5, que es lo que vemos aquí. Pasamos desde 0 y llegamos a menos 5.5. ¿Cómo va a ser esta variación que tenemos aquí? Pues sabemos que es la integral, por lo tanto, si esto es una línea recta, la integral de una línea recta es una ecuación cuadrática. Por lo tanto, a pesar de que no se alcanza a ver muy claro, esto realmente no es una línea recta, es una variación parabólica. Vamos con la siguiente parte. Tenemos un área de más 5.5 que tiene un rango de 2 metros. Por lo tanto, desde este punto 2 metros después vamos a tener que tener una variación positiva de 5.5. Por lo tanto, de menos 5.5 vamos a subir 5.5, lo cual nos lleva a 0. Y si aquí tenemos una variación lineal, tendremos una variación cuadrática que aquí ya se alcanza a ver un poquito más claro. Siguiente parte, para el área 3, tenemos una longitud de 2 metros nuevamente. Entonces, desde este punto para 2 metros después, tenemos que tener una variación negativa de 8.5. Entonces, de este punto, 2 metros para acá, bajamos a 8.5 negativos. ¿Cuál será el tipo de variación? Pues si aquí es lineal, acá será cuadrática. Es por esto que, a diferencia del método de las ecuaciones, esto si lo trazamos con una ecuación rigurosa, pues podremos obtener cada punto, cada punto. En este caso lo único que obtenemos es diferentes puntos representativos y los vamos uniendo dependiendo del tipo de variación. Si es lineal, será con una ecuación parabólica. Si fuera una línea recta, entonces sí sería con una ecuación lineal. Vamos con la siguiente parte. Aquí tenemos una variación positiva de 1.32. ¿Y cuál es este rango? Pues es 1.625 metros. Por lo tanto, desde aquí donde nos quedamos 1.625 metros a la derecha, vamos a tener que haber subido 1.32, por lo tanto 8.5 más 1.32, bueno, más bien sería menos 8.5 más 1.32 nos lleva a menos 7.18 y es justamente una variación parabólica. Finalmente tenemos esta última área, el área 5, es menos 2.82. Tiene recordemos que era un valor de 2.375. Por lo tanto, desde este punto, 2.35 metros hasta acá, que ya corresponde con el final de nuestra viga, tendremos que haber tenido una variación negativa de 2.82. Menos 7.18 menos 2.82 llegamos a menos 10. Y recordemos que en nuestra viga aquí tenemos un momento concentrado de ¿cuánto? Sabemos que con nuestra convención de que este tipo de momentos es positivo, tenemos una variación de más 10 y como es concentrado va a ocasionar una variación vertical. Por lo tanto, si aquí llegamos a menos 10, con esa variación vertical nos lleva nuevamente al 0. Volvemos a comprobar que si todo está bien calculado, nuestros diagramas empiezan desde 0 y terminan en 0. Recordemos que esto es la consecuencia de que todo este tipo de fuerzas se están presentando sobre el material de la viga. Y si no hay viga, entonces no puede haber fuerzas. Por eso, rigurosamente tiene que empezar en 0 y terminar en 0. En conclusiones, podemos dar algunos comentarios. Los pros es que se requiere de muy poco tiempo, como vimos de manera muy visual, podemos ir obteniendo los diagramas y es posible obtener algunas demandas de interés, algunas demandas representativas. Por ejemplo, sabemos que en este punto se tiene un valor negativo, porque ya, igual, vuelvo a aplicar lo mismo. Si está por debajo de nuestro eje, esto será negativo y eso va asociado al efecto. Es decir, en este punto de la viga se tendrán tensiones arriba y compresiones abajo. Si fuera positivo, entonces nos diría que hay compresiones arriba y tensiones abajo, pero no. Aquí en esta zona igual, si es negativo el diagrama de momento flexionante, quiere decir que estamos teniendo un efecto de tensiones arriba y compresiones abajo. Pero bueno, no estamos obteniendo cuál es el valor de dichas fuerzas, de dichos diagramas en estos puntos intermedios, sino simplemente lo obtenemos en diversos puntos que son representativos porque podemos obtener este mínimo, este máximo, este mínimo, este máximo, este mínimo. Sin embargo, también tiene pues algunas contras. La primera de ellas es lo que habíamos mencionado, no es posible conocer las demandas en cualquier punto, simplemente en puntos representativos. Y este método únicamente se puede aplicar de manera exitosa para cargas rectangulares. Si tenemos cargas trapezoidales o cargas triangulares, no va a ser posible. Y pues nada chicos, con esto estaríamos finalizando este subtema de la obtención de diagramas de elementos mecánicos y a su vez estamos finalizando el curso de estructuras isostáticas. Muchas gracias por su atención.